Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia La cultura de la violencia contra las mujeres, reflexiones y retos en el marco del 25N, organizada por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en este evento. Magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Magistrada Idamis Pastor Betancourt. Magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo. La consejera del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Susana Rivas Vera. Cedo el uso de la palabra a la magistrada presidenta Norma Angélica Sandoval Sánchez. Adelante, magistrada. Gracias, Liz. Buenos días a todas, a todos, a nuestra invitada especial, a Letia, y a quienes nos hacen favor de seguirnos en la transmisión por las redes sociales del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla. A mis compañeros de pleno, magistrada Idamis Pastor Betancourt, al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, y también a nuestra invitada especial, Susana Rivas Vera, consejera del Instituto Electoral del Estado. Le doy la más cordial bienvenida a esta actividad que realizamos en este Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración a las hermanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas en 1960 por ser mujeres y activistas. En este contexto, organismos públicos y privados, así como la propia ciudadanía, nos hemos sumado para visibilizar los diferentes tipos de violencia que padecen muchas mujeres y, en consecuencia, erradicarla. Es así que tendremos la conferencia magistral La cultura de la violencia contra las mujeres, reflexiones y retos en el marco del 25N, que impartirá la doctora Letia Fernández de la Reguera Edo, coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM y de la Línea de Investigación Institucional Derechos, Migraciones y Movilidades. Debemos continuar con acciones para focalizar la prevención de los diferentes tipos de violencia en contra de mujeres y niñas. Por lo anterior, resulta fundamental que continuemos con los esfuerzos y estrategias para alcanzar una vida libre de violencia, partiendo de nuestras propias familias, en los centros de trabajo, en el ámbito social, económico y político. Poner fin a la violencia es un compromiso y responsabilidad de todas y de todos. Estamos obligados a asumirlos y a responder. Muchas gracias. Ahora, la consejera Susana Rivas Vera procederá a dar lectura a la semblanza de nuestra conferencista, la doctora Aletia Fernández de la Reguera Aedo. Adelante. Gracias. Buen día a todas y todos quienes nos siguen desde las redes sociales. La doctora Letia Fernández de la Reguera Aedo es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM y de la Línea de Investigación Institucional Derechos, Migraciones y Movilidades. Es ganadora del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021 en el área de investigación en Ciencias Sociales. Es coordinadora del Diplomado Género y Políticas de Igualdad del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y coordinadora académica del Diplomado Derecho Internacional para Personas Refugiadas y Protección Internacional en México del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Especialista en género y migración, detención migratoria, burocracias, violencia de género y autonomía de las mujeres. De 2015 a 2018 fue investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Recientemente publicó el libro Detención migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio, en 2020, y su libro Caravanas, en coautoría con Luciana Gandini y Juan Carlos Narváez, que fue galardonado con el premio William M. Leo Grande 2019-2020 como el mejor libro sobre estudios latinoamericanos por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University. Gracias, consejera. Doctora Aletia, agradecemos que nos acompañe y le dejo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Es realmente para mí un gusto estar hoy
impartiendo esta plática, esta charla en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el marco del 25N, y verlas a todas que están con los cubrebocas naranja, porque hoy se festeja ese día y es pues el color emblemático. Y digamos, me parece también súper importante que cada año esta fecha va tomando más fuerza, ¿no? Y que hoy es un tema prioritario para ustedes, para el trabajo que hacen desde el Tribunal Electoral. Y pues la intención es poder tener una charla para hablar sobre la violencia de género como una cultura, y posiblemente vamos también a hablar un poco más del tema de violencia política, pero la idea es dar un panorama amplio y general, ¿no? Para tener un piso común desde donde entender, estudiar y generar posibles soluciones reales, ¿no? A lo que hoy se necesita y se requiere en materia de prevención y protección de los riesgos que viven las mujeres en nuestro país frente a la violencia de género. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahí ya se puede ver, ¿verdad? ¿Sí se puede ver? ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, la conferencia se titula La cultura de la violencia contra las mujeres, reflexiones en el marco del 25N. Y voy a hablar, primero voy a explicar por qué hablar de violencia contra las mujeres o por qué hablar de violencia de género. No es lo mismo, ¿no? Y sí creo que el día de hoy se conmemora la violencia contra las mujeres, pero es muy pertinente situar también pues la discusión y los retos que existen para entender lo que es la violencia de género. Cómo y por qué la violencia se asocia o es motivada por el género, es decir, un poco problematizar esta idea que tenemos, ¿no? O que escuchamos muy seguido, que es la violencia que ocurre por ser mujeres. ¿Qué significa ser mujer? ¿En qué contexto? No todas las mujeres están expuestas a los mismos riesgos para enfrentar violencias, y creo que es muy importante poner, ¿no?, lo que hay detrás de esa frase de sucede por ser mujer, pero ser mujer en dónde, culturalmente ser mujer en México en este momento histórico, es decir, son muchos elementos que tendríamos que plantear y es parte de lo que quiero conversar con ustedes, sobre todo también en qué consiste la violencia, ¿no? Ir hablando de quiénes son los perpetradores de la violencia, quiénes son las víctimas y desde dónde y cómo pensar una perspectiva de género para abordar el tema de violencias. Entonces yo empezaría, voy a poner aquí mi cronómetro para que no se me pasen los tiempos. Yo empezaría por dar una definición, ¿no? O sea, de qué significa esto de ser violencia que ocurre o que está dirigida hacia las mujeres por el hecho de ser mujer. ¿Qué significa la violencia de género? Entonces, alguno de los puntos desde donde vamos a partir la plática del día de hoy es decir, la violencia de género no es unidireccional. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que sí están agentes perpetradores y las violencias, las víctimas de violencia, pero que se enmarcan relaciones de poder, ¿sí? Donde tampoco podemos decir que es una violencia que ocurre desde una perspectiva de la patología, ¿no? De personas o, bueno, por lo general varones, pero también vamos a decir no solo los varones ejercen violencia, también las mujeres. No es un tema de una patología, no es un tema de casos aislados, son relaciones de poder, son relaciones de dominación que están insertas en una cultura muy tradicional de género. Y cuando decimos que no es unidireccional también es importante porque vamos a hablar de cómo la violencia sucede en muchos ámbitos, ¿no? Y en muchos contextos. También decir que quienes pueden ejercer la violencia también son las mujeres. Yo, mi tema de investigación, como lo vieron en la presentación, que les agradezco mucho esa introducción, trabajo en contextos de migración. De hecho, bueno, Puebla es un estado con una tradición muy importante de migración hacia Estados Unidos y es un estado que cada vez recibe más personas migrantes también en tránsito y empieza a convertirse también en un espacio de destino de las migraciones. Y yo les puedo decir que en mi investigación sobre las familias migrantes, sobre todo mexicanas en Estados Unidos, la figura de la suegra o la figura de las mujeres que se quedan en los lugares de destino, de origen, perdón, y que se quedan a cargo de los hijos, por ejemplo, y que están a cargo de las remesas, pues la suegra también puede llegar a ser una figura que violenta a las jóvenes dentro de las familias. Y esto lo pongo para decir, hay que problematizar
y vamos a romper estos estereotipos que solo los hombres son violentos y y que las mujeres no lo son, ¿no? Las mujeres también pueden llegar a ejercer violencia y también se ven las violencias domésticas en parejas del mismo sexo. En fin, es un poquito ir problematizando que se trata de relaciones de poder y lo voy a explicar más adelante. También decir que quienes sufren violencia pueden ser hombres o mujeres, y aquí voy a empezar a explicar ya la distinción entre hablar del 25N como el día para eliminar la violencia contra las mujeres. Yo le cambiaría el nombre al día, porque yo diría no es solamente la violencia contra la mujer, primero lo pondría en plural, las mujeres, hay que pensarnos en nuestras diversidades, y también la importancia de hablar de la violencia de género, que es una violencia que también puede ocurrir con personas que por ejemplo, de la diversidad sexual, con personas que no se reconocen o no se autoadscriben como mujeres, ¿no? Pueden ser personas no binarias, pueden también ser mujeres y que son mujeres trans, mujeres cis, y también los hombres pueden llegar a vivir algún tipo de violencia de género. No es el tema de hoy, pero decir que el género es una construcción de relaciones de dominación, relaciones de poder en las sociedades, mucho a partir de cómo se clasifican los cuerpos. Sin meterme a ese detalle, nada más decir que no hay que esencializar y que decir que la violencia también puede ser ejercida por una diversidad de personas, y quienes sufren la violencia también pueden ser mujeres de la diversidad sexual, personas no binarias, y también podrían llegar a ser varones, aunque el día de hoy estamos específicamente hablando de violencia contra las mujeres. Y algo que sí es súper importante, que sí creo que aquí es donde yo insisto muchísimo en que es una cultura de la violencia, es porque todavía se llega a considerar que la violencia contra las mujeres ocurre en el espacio de lo privado. Afortunadamente tenemos desde hace ya muchos años la encuesta nacional de relaciones en los hogares, la ENDIRE, y acaban de salir los datos de la ENDIRE 2021, donde sabemos que 7 de cada 10 mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia en algún momento de su vida. Y sabemos por esta encuesta que cada vez es más común que el espacio público es el espacio donde las mujeres viven violencia. Entonces ya no es únicamente el espacio privado, no es algo que ocurre únicamente en las familias, en la pareja. Sí, la familia es el espacio de los más perversos, ¿no? Las feministas lo primero que empezaron a estudiar hace unos 30, 40 años fue problematizar a la familia y dejar de pensar que la familia es un espacio de seguridad y es un espacio donde las mujeres están libres de riesgo, para decir justamente la familia es el espacio donde comienzan las relaciones de poder, donde comienzan las relaciones violentas, ¿no? Y las prácticas de violencia en sus distintos tipos que voy a explicar ahorita. Pero también en el espacio público, es en la escuela, es en la vía pública, es en el transporte, es la violencia comunitaria, también es la violencia en el trabajo. O sea, ya tenemos hoy mucha información que nos permite ver cómo el trabajo no es un espacio seguro, y que en el trabajo las mujeres también están enfrentando violencia, ya sea que trabajen en el sector público, en el sector privado, son espacios no seguros para las mujeres. Si hay alguno de los conceptos que nos quisiéramos llevar hoy, después de esta conferencia, es realmente visibilizar que es una violencia que sucede en el espacio público y no solamente en el privado. ¿Cuáles serían? Hay muchas definiciones y ahorita voy a empezarlo a explicar más a un detalle más fino, ¿no? Pero decir, es la violencia que se produce como resultado de las expectativas o de las normativas sobre los roles que están asociados a cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros en una sociedad específica. Es decir, la violencia de género ocurre cuando se rompen las expectativas o se transgreden las expectativas, ¿sí? O en ciertos casos, es decir, las expectativas de género asociadas con el rol de género, un rol muy tradicional de lo que se espera de las mujeres en la familia, en la comunidad, en el trabajo. Y también cuando se rompen esos roles, y en el caso de los varones, pues hay una masculinidad, ¿no? Que exige también la violencia. Entonces, en el caso de las mujeres, viven la violencia cuando transgreden esos roles tradicionales, y ahí está todo el tema de la violencia política, que lo abordaré un poquito más adelante. Las mujeres han entrado a un espacio que tradicionalmente no era de mujeres, era un espacio de varones, ¿no? Y hay ciertos pactos y ciertas formas que no se permiten todavía que las mujeres estén ahí, ¿no? Y eso puede llegar a generar formas de violencia. Y también en el mandato de una masculinidad muy tradicional, así como está la galantería, ahorita lo explicaré más adelante, también está la disciplina,
también está la forma de dominar, ¿no? De establecer en la pareja, ¿no? Formas de dominación que pasan por la violencia. Entonces, digamos, hay cierta masculinidad que cumple con su mandato al ser violento, y en el caso de las mujeres, estamos en un momento en México verdaderamente alarmante, ¿no? Cuando estamos viendo que tenemos entre 9 y 11 feminicidios al día, mujeres que son desaparecidas, mujeres que mueren todos los días cuando salen a trabajar, cuando salen a la escuela. ¿Qué está sucediendo, no? Hay algo que está pasando que se puede explicar también mucho desde la perspectiva de Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que ella habla de, hay una pedagogía de la crueldad, hay una forma de ser hombre, hay una forma de la masculinidad, de la extracción de los recursos, de la extracción de los recursos naturales, de la extracción de los recursos tangibles, culturales, económicos, y también de la extracción o de la dominación de los cuerpos de las mujeres. Es decir, hay una cultura muy fuerte, perversa, situada en un orden de poder, de una estructura neoliberal, de una estructura de la otredad, de dominación. Y son pedagogías que se van aprendiendo. Entonces, ahora explicaré un poquito más adelante. Ahora, parte de lo que yo quiero exponer, también decirlo, ¿no? Por el contexto en el que estoy dando esta conferencia, hay convenciones internacionales que definen claramente los estándares de protección, qué es la violencia contra las mujeres, y ya la violencia contra las mujeres es una forma grave de violación a los derechos humanos. Todo esto respaldado por una serie de convenciones que ahora explicaré. También la violencia contra las mujeres es una forma extrema de discriminación. Entonces, todos estos son logros que paulatinamente las feministas han ido logrando, sí, desde el feminismo institucional, desde los organismos de Naciones Unidas y los organismos de derecho internacional a nivel regional, y así es como poco a poco, sí, se fue introduciendo el tema de la violencia de género, el tema del feminicidio, como formas graves de violaciones a los derechos humanos. Y es importante decirlo porque México tiene una reforma constitucional en el 2011 enmarcada en los derechos humanos, por lo cual estas convenciones se han convertido cada vez más importantes. Sobre todo voy a hablar de la última, la Convención Belém do Pará y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para entender cómo hoy se tiene que legislar, cómo hoy se tienen que generar políticas públicas, programas efectivos de prevención de la violencia, de protección y de persecución de los perpetradores de la violencia. Entonces, pues para enumerar algunos, ustedes ya los deben de conocer muy bien, pero es la Recomendación General número 19, en el año 92. La década de los 90 es fundamental para entender esto, ¿no? La CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que además en el año 2018 establece recomendaciones muy puntuales y, por decirlo también, muy fuertes al Estado mexicano de cuáles son los lineamientos mínimos que tiene que seguir para generar estándares de protección efectivos para las mujeres. Yo les recomiendo, si no están tan familiarizadas con ese documento, revisarlo, no es de acceso libre, porque permite ver lo que los sistemas de monitoreo de Naciones Unidas en las visitas que hacen de manera periódica a México, ¿no? Identifican los grandes temas, los podemos imaginar, son desapariciones forzadas, feminicidios y el tema de la violencia obstétrica, derechos sexuales y reproductivos. Son como los grandes temas, aunque hay muchísimos temas que están en las recomendaciones del 2018, ¿sí? Junto con ello, pues la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Declaración de Beijing, y una de las convenciones más importantes, si no es decir la más actual, la más de avanzada, es la Convención Belém do Pará del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la convención que marca momentos importantísimos, ¿no? Como fue el caso de Campo Algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que es un caso donde México es acusado, ¿no? Como responsable de estos casos de feminicidios en Juárez, pero es un caso emblemático porque a raíz de ahí, ¿no? Se empiezan a gestar y a generar diversas políticas, diversos cambios legislativos que sabemos que aún no son suficientes, que sabemos que tenemos en todo el país un problema muy serio en estos al menos tres grandes casos extremos de violencia contra las mujeres, que es el feminicidio, la desaparición forzada y todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que no alcanzamos todavía, aunque hay avances súper importantes, pero tenemos retos ahí. Entonces, nada más decir, ahí está Belém do Pará, un mecanismo vivo, muy importante, que nos permite reinterpretar
y volver a trabajar en nuestros marcos de protección y de prevención. Y bueno, decir que la violencia contra las mujeres, que ya lo dije, ocurre en lo público y ocurre en lo privado, pues que se declara como una forma grave de violación a los derechos humanos porque está vinculada con menoscabar o anular el goce de muchos otros derechos humanos y los derechos fundamentales, ¿no? Por mencionar los más importantes, el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a ser protegidas en condiciones de igualdad, el derecho a la libertad y a la seguridad personales, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la igualdad en la familia, el derecho a la salud física y mental, el derecho a las condiciones de empleo justas y favorables. Solo por decir algunos de los más importantes, son derechos que se vulneran cuando una mujer está enfrentando violencia, ya sea en la pareja, en la familia, en el entorno comunitario, en la escuela, en el trabajo, en la vía pública. Ahora, decirlo muy importante, ya lo dije, la CEDAW, ¿no? 2018. Así, o sea, ¿cuál es aquí algo importantísimo que tenemos que discutir hoy? Es que el Estado se convierte también muy visible como perpetrador de las violencias o como de manera directa o indirecta, ¿no? Participar de distintas formas de violencia, principalmente, digamos, la violencia institucional que nos atañe muchísimo el día de hoy, cómo generar mecanismos, canales para que las mujeres realmente puedan acceder a la justicia, puedan presentar una denuncia y que no vayan a ser revictimizadas. Es decir, hay una serie de canales, hay una serie de mecanismos que el Estado, desde el momento que recibe o está al tanto de que hay un caso que requiere de atención, si el Estado no reacciona de manera inmediata, entonces el Estado directa o indirectamente también se convierte en partícipe de la violencia, y creo que es algo muy importante que la CEDAW, ¿no?, lo pone eso en los estándares internacionales, es decir, también es una violencia que es perpetrada por autoridades públicas, ¿no?, y que constituyen una violación de las obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional sobre los derechos humanos, la propia CEDAW y el orden constitucional. Entonces, ahora, ya expliqué rápidamente, ¿no? Existen convenciones, tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencia del año 2007, que es importantísima, es una ley que además ha permitido armonizar las legislaciones en las entidades. Y yo diría, hoy más que nunca, tenemos programas, políticas públicas, leyes, espacios como este, observatorios, tenemos investigaciones, tenemos organizaciones que están más que nunca generando recursos, acciones para prevenir la violencia, y aún así tenemos los índices más altos de violencia contra las mujeres. ¿Qué está sucediendo, no? O sea, como si, claro, llevamos ya desde el año 2007 y mucho antes, ¿no?, pero generando estrategias a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, y aún así los números suben. Por eso, como se titula mi conferencia, es que estamos hablando de una cultura de violencia. Estamos hablando de una cultura arraigada en lo más profundo a las prácticas sociales, a las formas en cómo hemos aprendido a socializar, cómo educamos y somos educadas, cómo convivimos en la cotidianidad. Y esto tiene que ver con una cultura que establece que hay mandatos de género, hay formas, roles, expectativas muy particulares al nacer como hombre o nacer como mujer. Aunque hoy no es una plática sobre identidades, no es una plática sobre el tema del género propiamente, sí decir que todas las personas, ¿no?, al nacer, la diferencia sexual nos marca, es decir, ser criaturas que nacemos identificadas, y hay que problematizarlo también, pero identificadas por los genitales externos. Nace una criatura, un bebé, una bebé, y se dice es niña o es niño. Y a partir de ese ser niño o niña, y que muchas veces viene desde antes del nacimiento, desde ahora el baby shower, y ahora está toda de moda esto de las fiestas de revelación de sexo, ¿no? Hay una serie de expectativas y modelos que nos socializan como varones o como mujeres, y la violencia claramente es parte de estos modelos de socialización. Lo expliqué brevemente, ¿no?, la teoría de Rita Segato, que dice, hay una pedagogía de la violencia, hay una pedagogía de la crueldad que pasa muchas veces por ciertas formas de masculinidad. Entonces, la masculinidad, en esta imagen que pongo, una imagen, pues pareciera como una caricatura, ¿verdad? Lo que pongo en esta imagen, o lo que intento plasmar, es que la masculinidad está asociada desde la primera infancia con ciertas prácticas, ¿no? Y tiene que ver
con la protección, ¿no? Esta imagen es un príncipe, es el príncipe azul que te conquista, pero también es un soldado, ¿no? Entonces, hay ahí claramente una serie de expectativas, de símbolos, de discursos que tienen que ver con la galantería, que tiene que ver con la protección, pero que también tiene que ver con el uso de fuerza. Fíjense los juguetes que están al lado derecho, que son los juguetes con los que juegan los niños, ¿no? Tiene que ver son pistolas, son carritos, los niños siempre apropiados del espacio de lo público. Los niños juegan en la calle, juegan fútbol, la cancha de fútbol en el recreo, la escuela. Y las niñas están en un mundo muy diferente. Las niñas están en el mundo de las princesas, que son protegidas, que son rescatadas. Sus juegos, sus juguetes tienen que ver más con la cocinita, con la muñeca, con la Barbie, con el ser, primero el ser para otros, digamos, las niñas juegan a cuidar, ¿sí? El tema de los cuidados es fundamental como uno de los ejes centrales de la desigualdad de género, el cuidar a otros, el estar a cargo de la preparación de los alimentos, del cuidado de la casa, del cuidado de la armonía de la familia, con esta fantasía de la familia, de la realización como mujer cuando formas una familia. Tiene que ver aquí los objetos que están ahí, pues los objetos de las princesas, como un mundo más superficial, ¿no? El mundo de las joyas, la corona. Por otro lado, también un poco más, ahí está la mariposa, las mujeres más asociadas a la naturaleza. Esta idea de por tener la capacidad de gestar, de amamantar, estaríamos más vinculadas al cuidado, ¿no? De la naturaleza, de las personas. Entonces, estos dos mundos que se vuelven distintos y que nos venden además con esta idea del amor romántico y la media naranja, van generando formas de socialización que pueden llegar a ser formas también en más adelante de dominación, de violencia. Hay algo que no está aquí, pero pensando que hoy estamos hablando en un contexto que tiene que ver con también el ámbito de lo público, el ámbito de hacer política. Fíjense, hay una diferencia en la forma en cómo los niños y las niñas ejercen y juegan los deportes en la infancia. Y por ahí hay unas hipótesis que a mí me parecen interesantes, que los niños desde pequeños juegan deportes en equipo, juegan fútbol, juegan básquetbol, juegan fútbol americano y reconocen que tienen una posición en su equipo, reconocen sus fortalezas y sus debilidades, el que es mejor como delantero, ¿no? Y el que es mejor como portero, como medio, y aprenden en equipo a pactar, a negociar. Las mujeres no tenemos deportes en equipo, poco. Ya empieza a cambiar afortunadamente, pero las mujeres no estamos acostumbradas a tener ese tipo de negociaciones entre nosotras, es decir, sabes que tú eres mejor oradora, yo soy mejor escribiendo, ¿no? Hacemos un equipo, porque de chicas no vivimos eso de hacer equipo y de reconocer mis fortalezas y mis debilidades. Y Marta Ferreira, ¿no? Que es una colega mía de la UNAM y también trabaja en el INMujeres, ¿no? Marta habla mucho porque ella estudió en su maestría, en su tesis de maestría, estos procesos de negociación política y de formas y habilidades que tenemos las mujeres diferentes a los hombres para negociar. Y una de las hipótesis es eso, hemos estado menos expuestas a este tipo de pactos y de negociaciones. Cuando llegamos al espacio compartido de lo público y de la política, pues los hombres pactan mucho más fácil y excluyen a veces también a las mujeres, pero porque nosotras no tuvimos eso desde la infancia. Y eso creo que es algo que podríamos seguir explorando, cómo aprendemos a socializar, cómo son nuestros deportes y nuestros juegos en la infancia que nos permiten tener otras formas y otras habilidades de negociación, ¿sí? ¿Por qué las mujeres callamos? Es súper común que estamos en una reunión de trabajo y el famoso mansplaining o la macho explicación. La mujer levantó la mano y dijo lo mismo, pero tal vez lo dice en un tono más bajo, tal vez lo dice en una forma que no llama suficiente la atención y los varones acaban apropiando de la idea de la mujer. O lo que pasa muchísimo en las reuniones también, en cualquier tipo de reunión, casi siempre son los varones los primeros en levantar la mano, porque están mucho más apropiados del espacio y cuando somos las mujeres, que normalmente yo créanme como docente y como conferencista me pasa muchísimo. O sea, ya lo sé que a la hora de las preguntas y respuestas, que cuando estoy dando mi clase, siempre son los hombres los primeros en levantar la mano, los primeros en querer opinar. A las mujeres les cuesta más trabajo entrar a esta arena de debate y hay una parte que tiene que ver con la primera infancia definitivamente.
que vivimos en una sociedad donde hemos aprendido que callada te ves más bonita. Culturalmente hemos aprendido, ¿no?, a no sobresalir demasiado, porque entonces te pueden tachar de que, no, pues es que es muy habladora o si habla de sus pasiones, ¿no? Si estás en una reunión de lo público y te apasiona, no, pues es que está histérica, ¿no? Es decir, porque naturalmente no son nuestros espacios, porque hemos crecido en los espacios de la domesticidad, del ámbito de lo privado, donde lo que se valora en nosotras es esto que está aquí, la pasividad, la obediencia, la sumisión. La princesa pues no va a ser una aguerrida, ¿verdad? Ni va a estar dando su palabra, se espera que sea rescatada, ¿no? Y ahí está la bondad, el sacrificio, esta idealización de la mujer que tampoco creo que es lo correcto, ¿no? Esencializar que las mujeres somos buenas por naturaleza o que somos madres por naturaleza, que somos menos corruptas. No, ¿no? Estos son mandatos de la feminidad que se han ido asociando a estos modelos muy tradicionales. Y bueno, vivimos en una sociedad donde se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Y cuando hemos escuchado que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Entonces son prácticas culturales, discursos, ¿no?, que se siguen reproduciendo. Entonces, bueno, ya para ir avanzando un poquito más, decir que la violencia de género, pues sí, está motivada o está dirigida a imponer el cumplimiento de estas expectativas, ¿no? Y se ejerce muchísimo también contra las personas que no se ajustan al género que pertenece a su sexo, es decir, o que transgreden los mandatos tradicionales de su género. Mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres no binarias, mujeres que deciden no ser madres, mujeres que deciden no casarse, ¿no? Entonces son estigmatizadas, señaladas. En el caso que yo trabajo, mujeres migrantes, mujeres que por una u otra razón, normalmente forzada, deciden migrar. Y entonces son vistas como las mujeres que abandonan, ¿no? Es decir, las mujeres cargan una serie de culpas, una serie de estigmas cuando están violando los mandatos de su feminidad. Y para irme un poquito más rápido, y ustedes ya lo saben, tenemos tipificadas 5 formas de violencia, y esto es importante porque la tipificación de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia está también vinculada a la forma en cómo medimos la violencia. México tiene uno de los sistemas estadísticos pues más completos, donde tenemos en la ENDIRE 2021, les recomiendo, es la última ENDIRE, formas de medir la violencia física, psicológica, patrimonial, económica y sexual en diferentes poblaciones, en niñas, en adolescentes, en jóvenes, en mujeres y en adultas mayores, en el espacio público, es decir, la escuela, el trabajo, la calle, y también en el espacio familiar y en el espacio de pareja. Entonces, tenemos estas 5 formas de violencia que yo diría se entretejen entre sí. Siempre estamos en esta discusión de, bueno, ¿cuál es la violencia más perversa, más dura? No hay una que podamos decir, no, esta es peor que otra. Cada mujer vive de manera muy única, muy subjetiva, muy personal en la violencia, y una mujer puede ser gravemente afectada por la violencia económica más que por la violencia física o la violencia psicológica, pero normalmente, digamos, van vinculadas unas a otras, ¿no? Yo destacaría que lo que tiene ahora la legislación, y lamentablemente no hay ministerios públicos que estén suficientemente capacitados, que comprendan que, por ejemplo, la violencia física no necesitas probar las agresiones externas, o sea, físicamente mostrar que estás golpeada, ¿no? O que fuiste violada. Ya la ley ya no lo establece, y siguen pidiendo este tipo de procesos que revictimizan, ¿no?, que humillan, que denigran a las mujeres, que tienen que mostrar las lesiones internas o externas para poder probar que fueron víctimas de una violencia física o de una violencia sexual, ¿no? El tema de la violencia psicológica también está completamente normalizado, que las mujeres sean ignoradas, que haya negligencia, que sean humilladas, que sean devaluadas, se asumen como, pues, son problemas de la pareja, ¿no? O son problemas que, pues, te tocó un mal jefe, te tocó un mal colega, y no se están realmente reconociendo como formas de violencia psicológica que pueden tener efectos muy, muy perversos en el bienestar de las mujeres. La violencia patrimonial, absolutamente, la sustracción, el control de documentos, el hecho que las mujeres todavía en muchos contextos en México no puedan, por ser bienes, no puedan heredar, ¿no? Retención de documentos que hacen que las mujeres tengan que permanecer con su pareja. La violencia económica que ocurre en todos los ámbitos, ¿no? Que es el control del ingreso, el control de los recursos de la familia,
el percibir un menor ingreso por el mismo tipo de trabajo. Pues sí, son formas muy sutiles. Cuando yo les pregunto aquí a mis colegas que me están escuchando, yo lo vivo todos los días en mi espacio de trabajo. Estamos en una reunión y somos las mujeres las que estamos haciendo las minutas, hacemos el reporte, redactamos, y yo digo, bueno, pero los colegas varones tenemos el mismo puesto, tenemos las mismas responsabilidades, las mujeres siempre acabamos trabajando más. Que sea violencia económica, bueno, no necesariamente porque estamos percibiendo el mismo sueldo, pero aquí yo sumo las desigualdades, ¿no? O sea, siempre va a haber una desigualdad en las prácticas laborales y sería violencia económica cuando percibimos un salario menor por el mismo tipo de trabajo. Y finalmente la violencia sexual, ¿no? Que tiene que ver con el daño físico, el daño también psicológico, de la integridad física del cuerpo y de la sexualidad. Para irme un poquito más rápido, ya lo dije, esto lo he estado mencionando, pero diré, también ocurre en los hospitales. El tema de la violencia obstétrica es un tema que nos alarma muchísimo, ¿no? En la atención previa al parto, durante el parto y el posparto, todo el tema de las esterilizaciones forzadas, el tema, ¿no? De toda la punitividad que hay, el castigo, ¿no? Con el tema de la interrupción legal del embarazo, la negligencia médica que hay. Y pues en las agencias de gobierno y las no gubernamentales, estos largos tiempos de espera, estas formas donde las mujeres cuando van a buscar servicios de en espacios de gobierno, cómo tienen que lidiar con las burocracias locales, ¿no? Que se dan muchas formas también de violencia institucional y por supuesto las redes sociales. O sea, hay todo un tema, ¿no? De la violencia digital, que me parece que es algo que tendríamos que estar todavía más investigando, conociendo, generando mejores normatividades y mejores políticas y prácticas de protección. Y bueno, aquí decir que todas estas formas de violencia que acabo de explicar, también habría que comprenderlas desde una perspectiva interseccional. ¿Esto qué quiere decir? No todas las mujeres experimentan la violencia de la misma manera. Las formas de discriminación, las formas de exclusión, pasan, ¿no? Por nuestras identidades y nunca va a ser lo mismo en México ser una mujer blanca que ser una mujer indígena, ser una mujer de clase media que ser una mujer de una clase social pobre, de una clase rural, por ejemplo, del entorno rural. Nunca va a ser lo mismo, ¿no? Ser una mujer migrante que no serlo. Y dentro de las mujeres migrantes, pues no va a ser lo mismo ser una mujer migrante de un país del norte global que ser una mujer centroamericana, una mujer hondureña. Entonces, el color de la piel, la clase social a la que perteneces, la edad, ¿no? Las jóvenes. Hoy en México el grupo que está en más riesgo de desaparición forzada son mujeres entre los 12 y los 17 años. Y lo mismo sabemos con los casos de feminicidios. Entonces, las mujeres jóvenes, pero también las mujeres de la tercera edad, pues son grupos que se van a diferenciar y de acuerdo a su edad van a sufrir distintos tipos de riesgos y de discriminaciones, ¿no? El tema de las mujeres afromexicanas, el tema de las mujeres indígenas. Yo que estoy en el tema migratorio, les puedo decir que hay una sentencia muy importante de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este año, en mayo, declara inconstitucional las revisiones migratorias al interior del país porque viola gravemente los derechos al libre tránsito y a la no discriminación de todas las personas mexicanas y extranjeras. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos de mujeres indígenas que son detenidas por el Instituto Nacional de Migración y hoy también por la Guardia Nacional, que no se les reconoce como mexicanas porque no hablan español, se piensa que son guatemaltecas, se les destruyen los documentos, se les detiene y se les deporta. No son pocos casos. El caso que se llevó a la Corte sí es un caso emblemático, afortunadamente no fueron deportadas porque fueron previamente detectadas. Y entonces, ¿cómo puede ser que mujeres chapanecas, mujeres celtales, tzotziles, que vienen migrando hacia el norte porque son jornaleras agrícolas, que están yendo a los campos de Sinaloa, son detenidas por nuestras autoridades, no se les reconoce como mexicanas porque no hablan español, y casos graves de detención, inclusive de tortura y de deportación? Entonces, las discriminaciones son distintas, ¿no? El ser mujer indígena que no habla español en México, te pone en una serie de riesgos muy particulares. Por eso yo decía al principio de mi presentación, la violencia que ocurre por ser mujer, contextualicemos, ¿qué mujeres?
¿no? Mujeres indígenas, mujeres pobres, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres lesbianas, mujeres trans, ¿no? Entonces sí me parece que es muy importante pensar desde una mirada interseccional cómo se dan todas estas formas de discriminación y de violencias contra las mujeres. Y ya finalmente, porque tampoco quiero agobiar demasiado, ¿no? en tanta información, pero sí quisiera presentarles este triangulito, que a mí me funciona muchísimo como una metáfora, es una teoría muy importante, pero en el ámbito más de lo cotidiano, para entender cómo abordar las violencias y cómo abordarlas desde una perspectiva de género. Si ustedes ven, este triángulo fue creado por un sociólogo y un filósofo noruego que se llama Johan Galtung, y él crea el triángulo de las violencias, no está pensando realmente en la violencia de género, él trabaja en contextos de guerra y él es fundador de los estudios de paz y está pensando en comprender cómo funcionan las violencias, pero también se adapta, por supuesto, al tema de violencia de género. Es un triángulo porque funciona como un sistema, es decir, cada uno de los extremos está vinculado al otro, como si fuera, un poco yo pienso como el triángulo del reciclado, ¿no? Que es un sistema que conecta cada uno de los extremos del triángulo. Y si ustedes ven el triángulo en su lado inferior izquierdo, cuando dice violencia directa, en general las leyes y la política pública y los programas de prevención, los programas de protección están vinculados a esas formas de violencia, que la directa es la violencia que sí es observable. Si aquí tenemos abogadas y abogados, es lo que realmente se ve, es el hecho, lo sucedido. Entonces la ley está enfocada en eso. Si fuiste violentada físicamente, psicológicamente, ¿no? ¿Qué sucedió exactamente? Que haya visibilidad, que se pueda identificar el hecho y que haya un culpable, una persona responsable o un actor responsable. Y esto tiene efectos, es lo que se mide también, lo que está en las encuestas, la indirecta, todo lo que acabo de decir, se enfoca únicamente a la violencia directa. Y el problema de solamente enfocarnos en lo que es observable es que dejamos de ver dos dimensiones importantísimas para comprender por qué sucede la violencia. Digamos, pensemos en esa violencia observable o la violencia directa como la punta de un iceberg. Y ese iceberg es consecuencia o resulta de algo mucho más fuerte, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Voy a empezar primero con la estructural. La violencia estructural es el tipo de violencia que ocurre cuando se violan los derechos básicos de las personas, se niegan las necesidades básicas. Y no hay un solo culpable, hay toda una sociedad que de manera sistemática todos los días está violentando los derechos humanos de manera sistemática, negando esas necesidades básicas. La violencia estructural es cuando no hay alguien a quien culpar, pero todos los días, ¿sí?, están muriendo niños de hambre en el mundo. ¿A quién se va a culpar? ¿Hay una persona que culpar? No, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con las desigualdades, tiene que ver con la falta de acceso a alimentos, con la falta de acceso a la justicia, con la falta de acceso a una vivienda, a un espacio digno de vida. Para Galtung, la violencia estructural es tan perversa que hace que las personas no puedan desarrollar su potencial humano. Entonces tiene que ver con la pobreza, pero también tiene aguas, porque no vamos a decir que solamente en entornos de pobreza ocurre violencia. No, tiene que ver con la falta de acceso a la justicia. Vivimos en un país donde el 90% de las víctimas de la violencia no denuncian. ¿Por qué? Porque no confían en las autoridades, porque la han pasado mal, porque si en algún momento presentaron una denuncia y nada sucedió, o se hablaron a un 01800 y nada sucedió, entonces la falta de acceso a la justicia es también una forma de violencia estructural, porque no hay alguien a quien culpar, es todo un sistema. Somos todas y somos todos. Otro ejemplo de violencia estructural, la cantidad de la gente que vive en la calle. Todas las personas que están en condición de calle, en mendicidad, y que se vuelven invisibles. Llega un momento que se vuelven parte de la cotidianidad de habitar una ciudad. Las dejamos de ver, las dejamos de escuchar, ¿no? Eso es violencia estructural. Entonces, la violencia directa es consecuencia de estas formas muy profundas de negación de las necesidades básicas y es una forma de violencia que ocurre de manera sistemática todos los días.
que se legitima en la violencia cultural. Y aquí sí es súper importante. La violencia cultural serían toda la serie de ideas, discursos, valores, mensajes que consumimos todos los días en la radio, en la televisión, en la música que escuchamos, en la sobremesa, donde se dice, por ejemplo, es pobre porque es flojo. O sea, si está en la calle y vive miserablemente, es porque es flojo. Ese es un ejemplo, ¿no? Pues la violaron porque se puso borracha. ¿Quién la mandó a que estuviera con una minifalda, ¿no? O intoxicada, pues por eso las violan, las matan, ¿no? Esos mensajes son formas de violencia cultural que reafirman la forma de violencia cultural y la violencia directa. Es lo que hace que cuando va una mujer al Ministerio Público a denunciar, le dice, señora, regrésese con su marido y reconcíliese con su marido. Porque se cree que es parte normal de cualquier matrimonio, las peleas, ¿no? Y que si el marido de repente se portó violento, bueno, pues es parte de una relación de pareja. Son formas normalizadas de violencia. Y que sin darnos cuenta transmitimos. Tal vez ahora estoy poniendo casos más extremos, pero formas de violencia cultural las vivimos todo el tiempo, ¿no? O sea, yo siempre cuando les enseño estos temas a mis estudiantes, les digo, tráiganse para el día de mañana la letra, la canción que quieran, del artista que quieran. Y yo les pediría que hagan este ejercicio, si se acuerdan, hoy por la tarde o el fin de semana. Su canción favorita de la vida, lo que más escuchan, quítenle la melodía y bajen la letra. Lean la letra y casi siempre hay mensajes de violencia cultural. De la mujer sometida, del hombre violento, del hombre celoso, de la mujer que se fue con otro, de la que es amante, de la que es la piruja, de todo lo, bueno, que digamos de ahora también que está todo el tema del reggaetón, ¿no? Pero no, también podemos hablar de Alejandro Fernández, de quien ustedes quieran. Es un ejercicio que hago muy seguido porque nos hacemos conscientes de la cantidad de mensajes culturales que consumimos y que normalizamos y que justifican y respaldan estas formas de violencia. Entonces, sí creo que entender el triángulo de las violencias como un sistema es algo que es sumamente importante para pensar que si hablamos de perspectiva de género y que si queremos problematizar las formas de violencia que enfrentan las mujeres en cualquiera de los ámbitos que hemos hablado, tendríamos que estar atendiendo las formas de violencia estructural y de violencia cultural a la par, ¿no? Ya voy a ir concluyendo con esta parte de cómo sería qué implicaría la perspectiva de género. Y sí me gustaría me voy a adelantar varias diapositivas porque traía varios elementos, pero ya los expliqué del triángulo. Digamos, creo que estamos en un momento interesante sin duda. A mí me emociona muchísimo cómo hoy las jóvenes más que nunca están apropiándose del espacio público desde el año 2020, ¿no? Que tuvimos estas marchas masivas y podremos decir desde el 2017, algo cambió, ¿sí? Algo cambia en lo que le llaman la nueva ola de las jóvenes feministas o la cuarta ola, el tomar las calles como las toman. Hoy, por supuesto, va a haber marchas en todas las ciudades. Yo sé que Puebla es una ciudad donde también hay muchas marchas. Las feministas se han vuelto muy activas y creo que tendremos que aprender a leer, ¿no? Yo sé que hay muchas formas de interpretarlo y que hay gente que piensa que son violentas y que por qué tienen que hacer acción directa y tienen que intervenir monumentos. Y aunque no es la plática de hoy el tema de los feminismos, para empezar yo diría, no todas las prácticas son violentas, o sea, quienes marchamos nos damos cuenta que hay un grupo muy pequeño que tiene mucha rabia acumulada. Yo diría generaciones de rabia acumulada, de injusticia, de no haber sido escuchadas, de no tener acceso a la justicia, de ser madres, hermanas, primas, amigas de alguna víctima de feminicidio, desaparición. Pero más allá de esos casos, que es lo que quiero ahorita abordar, decir, ¿qué está sucediendo, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos pensar en una perspectiva de género que va más allá de pensar, es que porque somos mujeres ya tenemos esta sensibilidad? Yo creo que hombres y mujeres podemos tener la sensibilidad, podemos tener el compromiso de ponernos las gafas violetas o las gafas de la interseccionalidad, ¿no? Para decir, hagamos un cambio profundo, un cambio desde la raíz, ¿no? Y que no dejar de idealizar, ¿no? Y de esencializar que las mujeres, por ser mujeres, tenemos más claridad de las necesidades o que tenemos más claridad de
cómo poder solucionar o que simplemente por estar en un grupo de mujeres sabemos cómo actuar, porque las mujeres también podemos ejercer violencia. Y yo creo que también los hombres pueden ser aliados y también los hombres pueden tener perspectiva de género en la forma en que abordan los problemas. En materia del Congreso, yo creo que es un error creer que las mujeres tenemos que llegar a participar, a hacer política y a legislar en deuda con las demás mujeres. Yo creo que las mujeres debemos de poder legislar en todos los ámbitos, en todos los aspectos, porque a los hombres ellos no tuvieron que pagar una deuda para legislar. Mientras nosotras pensemos que le debemos a otras y a otros ese espacio, difícilmente podremos lograr esa igualdad. Entonces, pensar en perspectiva de género es primero en identificar dónde están las formas más perversas de desigualdad y cómo se podrían, a través de acciones afirmativas, ¿no? A través de intervenciones muy claras, lograr generar un piso común de derechos, donde sí se reconozcan las diferencias. No vamos a decir que no hay la diferencia sexual no importa, sí importa. Las mujeres sí están más expuestas a vivir violencia por ser mujeres, y ya creo que lo expliqué, cuáles son las vulnerabilidades. ¿Cómo lograr realmente atender la violencia estructural y la violencia cultural? ¿Qué mensajes tenemos que cambiar? ¿Qué formas, qué queremos comunicar, no? No se trata de generar nada más acciones que digan, tú como mujer tienes que protegerte y los hombres se quedan intactos. No, los hombres tienen también que integrarse de lleno a todo este proceso profundo de sensibilización, de educación, de capacitación, de transformación de prácticas. También se tienen que ampliar y generar políticas para que también los hombres puedan ser responsables del cuidado de sus hijos e hijas, de sus mujeres, de sus familias, entre ellos, ¿no? Es decir, ampliar, ¿no? Y decir, los hombres también deben de poder cuidar y que se hagan responsables. Ahora que fue la pandemia, muchos se dieron cuenta el enorme trabajo que es estar en casa y es estar preparando alimentos, atendiendo la escuela de los hijos y las hijas. Es decir, tenemos que transformar la forma en cómo nos relacionamos. Creo que sí tenemos que transformar los mensajes de prevención y de protección de la violencia y sobre todo las formas estructurales, ¿no? De poder generar realmente un piso común para garantizar el acceso a derechos, y esto se va a lograr pues a través de esencializar que todas las mujeres son víctimas de violencia y todos los hombres son potenciales violentadores, y más bien pensarnos como una comunidad que está en miras de una construcción de una sociedad de paz, de igualdad, donde todas y todas seamos reconocidas y reconocidos. Y yo creo que con esto yo terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Doctora Aletia, agradecemos su valiosa participación en este día en el que debemos enfatizar la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. En este contexto, a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, convocamos a secretarias de Estado, presidentas municipales, consejeras electorales y diputadas, a que nos transmitieran un mensaje en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres y las niñas. A continuación, presentamos sus testimoniales. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y las Niñas es una fecha que nos debe recordar la lucha que vivimos en cada una de nuestras trincheras. Tan solo hay que señalar que conforme a los datos estadísticos del INEGI, 70% de las mujeres mayores de 15 años en nuestro país han sufrido algún tipo de violencia. Es por ello que en este día tan significativo, desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla, nos unimos para coordinar esfuerzos entre instituciones estatales, partidos políticos, sociedad civil, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en esta materia, promover la igualdad sustantiva y así lograr una vida libre de violencia.
¿Que por qué he visto naranja? Por lo que es, lo que significa, por su historia, porque este color me enseña que se puede lograr un mundo más justo y sin violencia. El color naranja no solo es una prenda que se deba portar en una fecha especial, es un color que se debe llevar en todos los días en nuestras acciones. El naranja me ha enseñado a no rendirme y reconocer que aún hay mucha brecha por recorrer y avanzar con la frente en alto. Y desde el Instituto Electoral trabajamos para que en conjunto, ellas y ellos, dejemos de normalizar prácticas que nos dañen. No más violencia contra las mujeres y las niñas. Hola, soy Ana Lucía Gil, Secretaria de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. Y este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, quiero recordarte la importancia que tiene mantener este tema dentro de la agenda pública. De acuerdo a las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre o ha sufrido de algún tipo de violencia. No solamente la física, la emocional, la psicológica, la financiera. Esa violencia que se encuentra en cualquier ámbito y sector de la sociedad. Tenemos un problema cultural que hemos normalizado tanto que es difícil de identificar. Aprovechemos este día para reflexionar y decir ya basta, nunca más. Ningún pueblo o sociedad ha podido crecer y desarrollarse en un ámbito de violencia. Yo soy Ana Lucía Gil y estoy convencida de que todas y todos podemos ser agentes de cambio. Hagámoslo por quienes no pudieron hacerlo, por quienes aún no pueden. Hola, el rol de las mujeres en el turismo mundial es cada vez más importante y de mayor trascendencia. Sin embargo, todavía hay millones de mujeres que son afectadas por algún tipo de violencia de género. 1 de cada 5 mujeres se siente insegura al caminar durante el día y 1 de cada 2 se siente insegura al caminar sola por la noche. La Organización de las Naciones Unidas afirma que los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres les afecta en todas las etapas de su vida. Por eso, es tarea de todos visibilizar la problemática y hacer algo al respecto. En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te invito a trabajar para lograr un futuro sin violencia para las mujeres. Infórmate, concientízate, capacítate y actúa. Únete, no estás sola. Soy Olivia Salomón, Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Puebla. Hace 23 años, la Asamblea General de la ONU proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se trata de una fecha en la que todas las mujeres unimos nuestras voces para condenar las violencias a las que constantemente estamos sometidas, entre ellas la violencia política contra las mujeres en razón de género, que es el mayor obstáculo al que nos enfrentamos quienes decidimos incursionar en la política. Tendremos una democracia completamente desarrollada hasta que las mujeres estemos representadas en todos los ámbitos de la vida pública. Las mujeres somos más de la mitad de la ciudadanía de nuestro país. No puede haber democracia sin nosotras. Es tiempo de las mujeres. Imagínate que vas a pedir un trabajo y no te lo dan porque estás a punto de ser papá y pues no vas a tener tiempo para atender las labores propias del trabajo. Imagínate que cuando estás en tu trabajo a ti te ponen a servir el café, a poner las galletas y a llevar a cabo actividades que son propias de tu género. Esa es una forma de violencia aunque no se piense que es así, y eso nos pasa día a día a las mujeres. No contribuyas a violentar a las mujeres. Hay que valorarlas como seres humanos y como iguales a los hombres. En los centros de trabajo las mujeres contribuyen de igual forma que los hombres. No te sumes a esas actitudes machistas en las cuales se considera que las mujeres somos seres humanos de segunda categoría y que no podemos hacer las labores propias de nuestro encargo. Pongamos un alto a la violencia contra las mujeres y no tengamos estas actitudes. Tú como hombre puedes también contribuir y puedes cambiar estas actitudes. Cada día en México, 10 mujeres son asesinadas. El 70% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia, económica, física, sexual, psicológica o virtual. En la administración pública, por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana apenas 76. Alzando la voz, hemos logrado conquistar derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En 2021, por primera vez en nuestro país, 9 de 19 secretarías fueron encabezadas por una mujer. Hoy tenemos 9 gobernadoras. No bajemos la guardia. El 25 de noviembre es una invitación a tomar acciones para eliminar las violencias contra las mujeres.
1+1 somos un colectivo femenino donde buscamos que exista perspectiva de género y no violencia hacia mujeres y niñas, y vivir en armonía hombres y mujeres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Sillancán Peregrina Díaz, soy la primera mujer presidenta municipal de San Miguel Xoxtla y quiero comentar en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que es de suma importancia para mí como presidenta municipal, pero sobre todo como mujer, el informar y luchar por los derechos de las niñas y mujeres que represento en este municipio. Asimismo, vamos a seguir haciendo sinergia y luchando para tener las mismas condiciones de igualdad entre todas y todos. Juntas sin miedo, luchemos con ellos. Dios les bendiga. Hola, soy Lupita Vargas, presidenta municipal de Jicotepec. En el marco del Día Naranja, quiero compartir con ustedes que las mujeres poblanas jugamos un papel decisivo en los cargos públicos de nuestro estado, áreas que anteriormente dominaban los hombres. En mi experiencia personal, las cuotas de género en la postulación de candidatas y candidatos en los partidos políticos han dado resultados positivos en la incorporación de las mujeres a la vida pública. Sin embargo, hoy debemos apostar por incluir a más niñas en la formación de la cultura política, acompañadas de herramientas de empoderamiento que les permitan participar de manera activa en estos espacios. Aún queda mucho por hacer, pero la política no debe ser nunca más un espacio solo de hombres. Gracias por la invitación. Hoy traemos a la memoria como un ejercicio de justicia de género a todas aquellas mujeres que con su vida y sacrificio nos han legado igualdad, respeto y armonía. Ahora las mujeres podemos ocupar cualquier cargo público, acceder a cualquier entorno educativo o dedicarnos a la actividad que mejor nos parezca en igualdad de condiciones. En México vivimos con plenitud nuestra libertad y autonomía. A pesar de todo, queda mucho por hacer. Es por ello que te invito a informarte, a ser conocedora y promotora de tus derechos. Digamos no a cualquier forma de violencia en contra de las mujeres. Con mayor información y participación, juntas podemos lograr un entorno social libre de violencia. Unidas somos más fuertes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Linda Margarita Medina Vargas, la primer presidente municipal en este municipio en la historia. Hoy invito a todas ustedes, madres, mujeres, que tenemos hijos en la casa, que les demos otra educación, y la educación que sea la igualdad entre hombres y mujeres. Si nosotros educamos de esta manera, estaremos erradicando la violencia contra la mujer. Si nosotras mismas nos preocupamos por la educación de los hijos y hacemos que haya cambios en la familia para bien de todos, ya estaremos dando nuestro granito de arena para erradicar la violencia. Saber que el Tribunal Electoral hoy por hoy tiene la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Puebla me llena de alegría, pues lo siento como un triunfo para todas las poblanas. Desde luego, para mí, la participación activa de las mujeres, no solo en la vida electoral, sino en la vida pública también, es sumamente valiosa. No puedo más que honrar la memoria de todas esas mujeres que lucharon por el voto. No puedo más que agradecer la participación activa de las mujeres en el gobierno. Incluso recordar que la primera diputada fue texmeluquense. Creo que vale la pena honrar el trabajo de las mujeres que nos han antecedido y por respeto a su trabajo, seguir haciendo de México un país incluyente, humano, generoso y equitativo. A todas las mujeres de México, a las pasadas y desde luego a las presentes, de corazón les doy todo mi agradecimiento y a las generaciones de mujeres futuras mi compromiso por dejar un mejor país. Buenas tardes, los saluda su amiga Antonia Pérez Díaz, presidenta del municipio de Cachoacán. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Estado de México tiene una deuda histórica con el cumplimiento del derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Esta administración ha sido contundente, generando políticas públicas que permitan reducir las desigualdades que generan esta condición social. Hola, soy Angélica Alvarado, presidenta municipal de Huejotzingo. Y este 25 de noviembre, que conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, es una fecha importante para reflexionar y analizar
¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo como autoridades, como sociedad civil, para que podamos erradicar la violencia hacia nuestras niñas y hacia nuestras mujeres? En el caso de Huejotzingo, que hemos emprendido una tarea muy importante a través de diferentes programas y acciones por medio del DIF municipal, el Instituto de la Mujer, nuestra área de prevención del delito y sobre todo como alcaldesa que tengo un firme compromiso de apoyar hacia todas nuestras niñas y mujeres, hoy sin duda alguna tenemos que seguir sumando esfuerzos para que nuestras niñas y mujeres sigan desarrollándose en un espacio cada vez más tranquilo y en paz, pero sobre todo donde tengan más y mejores oportunidades para desarrollarse en el ámbito académico, económico, social y también en el político. Quiero mandar también un fuerte abrazo a la maestra Norma Angélica Sandoval, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral en Puebla, y también felicitarla por presidir el Observatorio de Participación Política de las Mujeres y reconocer el gran trabajo que ha hecho a través de la institución que honorablemente preside. Hoy más que nunca es tarea de todos generar espacios seguros y de participación para nuestras niñas y mujeres. Más de 50 millones de mujeres han experimentado una situación de violencia a lo largo de su vida. La violencia y la discriminación contra las mujeres no es natural, es cultural, aprendida y por lo tanto sujeta a transformación. Cambiar la mentalidad y las costumbres milenarias no es tarea sencilla. Es una tarea que debe involucrar a la sociedad en general. Se requieren políticas públicas, pero sobre todo, se requieren acciones colectivas e individuales. Mujeres, estamos como nunca antes en nuestra historia, frente al desafío de demostrar a la ciudadanía nuestro peso como líderes, como factores reales de cambio para la sociedad. Hoy, las y los invito a crear una red de apoyo colectivo. Seamos empáticos, seamos esas personas que deseamos que fueran con nosotros. Seamos el motor que destruya ese obstáculo que no permite construir sociedades inclusivas y sostenibles. Hoy proclamemos violencia cero. Su servidora y amiga, Ana Tere Hernández González, presidenta municipal de Sotiapa. A veces creemos que la violencia contra la mujer se da en las zonas más marginadas, en donde hay circunstancias difíciles hacia el progreso y hacia el desarrollo. A veces no queremos admitir que está en nuestra ciudad, que está en nuestra colonia y que está en nuestra comunidad, y muchas veces está en nuestra propia casa. No queremos admitir y tenemos miedo a denunciar. Si actuamos con valor, convicción y compromiso, podemos poner un alto a la violencia contra las mujeres. En la actualidad, la noción de sexo y género está vinculado con un dogmatismo obsoleto e incorrecto, derivado de la palabra femenino y masculino a lo largo de la historia. Los roles y estereotipos de género colaboran para la construcción de las estructuras sociales. Sin embargo, esto no significa que ambos sexos cuenten con las mismas oportunidades, a pesar de contar con las mismas capacidades. De esta manera es como inicia la violencia, la discriminación, exclusión contra las mujeres. La violencia contra la mujer es uno de los delitos peor investigados, castigados y resuelto, sobre el que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, combinando con el silencio la estigmatización de la vergüenza que sufren las víctimas. Puebla es uno que requiere realizar esfuerzos intensos para lograr la seguridad de las mujeres, la igualdad de género y sus derechos humanos. Soy Lupita Leal, soy una mujer sonora y te reitero, no estás sola. Tras décadas de lucha en pleno 2022, la violencia contra las mujeres en diferentes dimensiones ha sido una constante y peor aún, se ha normalizado. Te invito a realizar esta reflexión conmigo. Baja un dedo si has sido acosada en algún espacio público. Baja un dedo si alguien ha tocado alguna parte de tu cuerpo sin tu consentimiento. Si te han ciberacosado. Si alguien te ha menospreciado por tu género. Baja un dedo si has tenido miedo de no regresar a casa, o peor aún, que no te sientes segura ni siquiera en tu casa. Baja un dedo si han sido violentadas tus derechos político-electorales, por el simple hecho de ser mujer. Los míos sí. Por ello, como diputada y mujer, creo que es importante continuar la lucha histórica a favor de la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y que la muerte de las hermanas Mirabal, un 25 de noviembre de 1960, por órdenes del dictador Trujillo en la República Dominicana, nos siga doliendo. Nos queremos vivas, nos necesitamos unidas.
Hola, soy Guadalupe Yamac. Quiero sumarme al grito de justicia y una vida segura para todas las mujeres. Hoy te hablo como diputada, como madre, como hija y como una mujer que cree en el poder femenino como plataforma para abrir espacios a las nuevas generaciones y mejorar nuestra sociedad. Esta lucha es para quienes dieron su vida por nuestra libertad y por nuestros derechos. Esta lucha es por tus hijas, por las nuevas generaciones. Recordemos con cariño a todas las mujeres valientes. Duele ver a niñas y mujeres violentadas, y duele más ver que muchas ni siquiera lo saben, porque no conocen una vida mejor. Hoy mi mensaje es para ti, mujer, que tienes la fortuna de vivir una vida tranquila y en paz, para que la sororidad en verdad se materialice día a día, para que estemos atentas de quienes sufren sin saberlo y seamos capaces de leer entre líneas, de escuchar en medio de su silencio, de ayudarlas a pedir ayuda. Estemos atentas de nuestra familia, de nuestras amigas, de nuestras compañeras de trabajo. Podemos ayudarlas a cambiar su realidad, porque todas las niñas y mujeres merecemos vivir una vida tranquila y en paz. Para finalizar, le doy el uso de la palabra a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, Norma Angélica Sandoval Sánchez, para que nos dé un mensaje de despedida. Adelante, magistrada. Muchas gracias. Pues no resta más que refrendar el compromiso del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Puebla y de sus 3 integrantes permanentes, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el Instituto Electoral del Estado y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para crear sinergias que provoquen una vida libre de violencia y el espacio libre de participación política de las poblanas que deseen hacerlo. Y es así como a partir de hoy iniciamos con los 16 días de activismo que mundialmente nos requiere para erradicar y abatir la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a quienes nos siguieron en las redes sociales.